en cultura, en educación, en conocimiento. Era un hombre que lo tenía todo. Sin embargo, cuando este hombre se da cuenta que era hebreo y no era Egipto, Dios trata con él en su corazón y sentía un celo terrible por la causa de Dios, como debe de sentirlo todo hombre que ama a Dios. Amén. Todos debemos sentir un celo terrible por la causa de mi Señor, al grado de no ofenderle. Porque si yo digo, hermanos, que amo a Dios, pero le ofendo, ¿dónde está ese amor? Si yo digo que Dios me ha cambiado, pero sigo viviendo la misma vida vieja de borrachera, de drogadicción, de toda la vida de desorden que viví en el pasado, entonces ¿dónde está ese cambio? ¿Dónde está esa redención? ¿Dónde está esa obra que Dios hizo en mi vida? Dios tiene misericordia de usted, así como la tiene de mí. La Pascua nace en Egipto. Dios levanta a Moisés después de 400 años en que el pueblo está prisionero, y le dice a Moisés que vaya con Faraón, y Dios le manda 10 plagas sobre Egipto, y a la 10ª plaga le dice: mira, Moisés, voy a hacer pasar mortandad sobre todo el pueblo de Egipto. Entonces tú tienes que hacer esto. Tú tienes que buscar un macho cabrío, tienes que buscar un cordero y matarlo, y la sangre de ese cordero untarla en los marcos, en los dinteles de las casas, porque yo haré pasar el heridor, haré pasar mortandad, haré pasar algo tremendo que jamás ha pasado sobre el pueblo de Egipto. Y aquella casa donde no esté la sangre del cordero, donde no esté la sangre del sacrificio, morirá el primogénito de esa familia, de los animales, de las familias, de todo primogénito va a morir. Dice: vas a comer esa carne, la vas a comer alzada al fuego, la vas a comer apresuradamente, porque yo voy a hacer pasar mortandad. Ese cordero que simbolizaba o que estaba anunciando el Cordero Eterno, que es mi Jesús, se estaba, hermanos míos, de alguna manera ilustrando en el pueblo de Egipto. Dios iba a librar al pueblo de Egipto, o al pueblo de Israel, de las garras de la esclavitud de Egipto. Y sucedió eso. En la mañana siguiente había lloro, había lamentación. En todos los hogares de Egipto había un muerto. ¿Usted se imagina qué espectáculo tan terrible? En todos los lugares donde no se hizo ese sacrificio había un muerto. En los ganados había un muerto. En cada parte había muertos. Era un espectáculo terrible. Entonces fueron a buscar a Moisés. Faraón, la gente de Faraón fue a buscar a Moisés y le dijo: ora a tu Dios para que quite esto de nosotros y salte de Egipto, vete de Egipto, eres libre, vete de Egipto. Y a través de ese sacrificio, hermanos, amigos, es que Dios hizo libre al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Amén. Dios hizo libre al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Ahora, el propósito de haber salido del templo, el cual está abierto para todos ustedes, al cual queremos que, si usted quiere aprender la fe en nuestro Señor Jesucristo, usted nos visite. Ahora, el propósito de haber salido de esas 4 paredes es enseñarle, es cimentarle, es instruirle de un Dios que sí cambia, de un Dios que sí liberta, de un Dios que sí rescata, de un Dios que sí transforma, de un Dios que lo transforma, que lo cambia, que lo traslada de las tinieblas a su luz admirable, de un Dios que, por muy gruesa que sea la cadena que le tiene el diablo oprimido, Dios es tan poderoso. El apóstol Pablo menciona y dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es potencia de Dios para salud, es potencia de Dios para salvación a todo el que cree, a todo el que cree.
La Biblia dice, hermanos míos, al judío y también al griego, también a usted, para todo el mundo es la salvación. Ahora bien, ¿por qué la Pascua? ¿Qué significa? No se queda allí. Jesús viene después de la Pascua en Egipto. Pasan algunos cientos de años y Jesús viene a este mundo y pisa esta tierra. Amén. Obviamente, al referirme a esta tierra, me refiero a la tierra santa, a la tierra de Jerusalén, en donde su ministerio, hermano, lo enfoca allí en Galilea. Lo enfoca, lo enfatiza allí alrededor del Jordán, donde Jesús vive, allí en Capernaum, donde Jesús tiene familiares, donde tiene amigos, donde tiene conocidos. Jesús trabajaba. Jesús predicaba todos los días. Todo el día Jesús predicaba. Todo el día Jesús enseñaba. A Jesús se le amontonaba la gente, así como están hoy. Pero multitudes, multitudes. Pero sabe una cosa: de todas esas multitudes, ¿cuántos quedaron? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe cuántos quedaron de la iglesia? ¿Cuántos quedaron de aquellos 5,000 que Jesús les dio de comer? ¿Cuántos quedaron, hermanos, de aquellas multitudes que Jesús les sanó? ¿Dónde estaban aquellos 10 leprosos que Jesús sanó? ¿Dónde estaba el gadareno que Jesús libertó de los demonios? ¿Dónde estaba aquel paralítico de Betesda que Jesús levantó? ¿Dónde estaba toda esa gente cuando Jesús fue crucificado? ¿Qué fue de ellos? ¿Cuánto quedó de la iglesia que Jesús preparó? Triste y terriblemente, hermanos, hoy la iglesia más famosa y más importante es la iglesia que tiene miles. ¿Y por qué no? Si tiene 10,000 es más grande y es un ministerio respaldado por Dios. Aunque tengo que entrecomillar. ¿Por qué digo esto? ¿Que soy loco acaso? Pues mire, mi locura será tan centrada en la escritura, porque cuando Jesús asciende, déjeme decirle que le anduvo recordando a aquellas personas de la venida del Espíritu Santo. ¿Y sabe cuántas personas recordaron? 500. Y les dijo: no se vayan, esperen la promesa que viste de mí, esperen la promesa del Padre, la promesa del profeta Joel. No se vayan, esperen el Espíritu Santo. ¿Y sabe cuántos esperaron? ¿Alguien sabe? ¿Cuántos? ¿Quién más sabe aparte de la hermana Marisela? 120 esperaron de toda esa iglesia de miles y miles y miles y miles y miles y miles y miles. Solamente 120 estaban allí reunidos en el aposento alto, esperando la promesa del Padre. ¿Qué fue de aquellos enfermos sanados? ¿Qué fue de aquellos endemoniados libertados? ¿Qué fue de aquellos paralíticos levantados? ¿Qué fue de aquellos leprosos curados? ¿Qué sucedió con toda esa aglomeración que buscaba a Jesús? ¿Por qué buscaban? Porque pensaban de Jesús la respuesta a sus problemas, pero no el Señor de sus vidas. Allí está el problema. Jesús predica, Jesús anuncia, Jesús enseña. Y mire, un día como hoy, hace más de 2000 años, Jesús predicó un mensaje en donde yo quiero que usted me regale poquitos minutos, no muchos. Amén. Si me regala algunos 20 minutos, 25 minutos, amén, para predicar algunos de los últimos mensajes que mi Jesús predicó antes de ir ¿a dónde? A la cruz del Calvario. Antes de ir a la cruz del Calvario, Jesús fue a casa de Simón, padre de Judas Iscariote. Padre de Judas Iscariote, sí, lo dice el Evangelio de Lucas, también lo menciona Juan. Allí estuvieron y le acompañó Lázaro, y le acompañó Marta, y le acompañó María. Y allí va Jesús. Y cuando Jesús está allí, Lázaro está sentado a un lado de él, y Marta está sirviendo, y María hace algo que siempre se recuerda. María, que había trabajado 300 días sin gastar un solo centavo de ese sueldo,
Y todo eso lo estuvo ahorrando para completar un perfume que costaba 500 denarios. Pero ¿qué tiene? 300 denarios. Pero ¿qué tiene que estar haciendo Jesús en casa del papá de Judas Iscariote? ¿Alguien sabe quién es Judas Iscariote? El que le entregó, el que le vendió a precio de esclavo. Porque un esclavo de buen parecer, un esclavo joven de 33 años, en aquel tiempo costaba 30 monedas de plata. Y en ese precio Jesús fue vendido por 30 monedas de plata. Era una cantidad considerable, porque Judas fue y compró un campo, fue y compró un terreno, el que se llama Aceldama, que significa campo de sangre, donde solamente le sirvió para colgarse una soga en el cuello y desbarrancarse. Y la Biblia dice que se despeñó y se reventó, se partió, y que nadie quiso pisar esas tierras. Posteriormente Jesús predica allí, pero también hace un mensaje, también predica otro mensaje, y es el mensaje en el que yo quiero enfatizar, porque seguramente usted nació. ¿Cuántos estamos vivos de aquí? Démelo una ofrenda de palmas si está vivo al Señor. Aleluya. Estamos vivos, no estamos muertos. Pero si estamos vivos, significa que un día vamos a morir. Amén. ¿Alguien tiene miedo a morirse? ¿Alguien tiene miedo a morirse? Levante su mano. ¿Quién tiene miedo a morirse? Aunque estoy seguro que alguien tiene miedo a morirse. Más de 5 o de 6 tienen miedo a morirse. Más de 10 tienen miedo a morirse. Y muchos le tienen miedo no solamente a morirse, muchos le tienen miedo a la muerte. Pero ¿sabe que Jesús venció la muerte? ¿Sabe que Jesús venció al diablo? ¿Sabe que Jesús venció al pecado? ¿Sabe que Jesús venció todo en esta tierra? Jesús venció los demonios. Jesús venció las tentaciones. Las tentaciones no alcanzaron a Jesús. Entonces, si estamos vivos, significa que vamos a morir. Y mire, irónicamente, toda la gente se prepara aquí en la tierra. Ahorita muchos preparándose para las vacaciones, preparándose para la cena de mañana, para la comida de mañana, muchos preparando el vuelo X, muchas cosas. Pero ¿alguno de ustedes ya se preparó para morir? ¿Alguno de ustedes ya está listo para morir? No sea que la muerte me sorprenda. Si alguno de ustedes no está preparado para morir, tenga cuidado, porque la muerte lo puede sorprender. Y si la muerte lo sorprende, entonces será una terrible desgracia, una terrible sorpresa. Porque el que no esté preparado para enfrentarse a la muerte, entonces no podrá vencer la muerte. La Biblia dice que el último enemigo a vencer es la muerte. Y dice el apóstol Pablo: ¿dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está sepulcro tu victoria? Dice que sorbida es la muerte en victoria. ¡Aleluya! Porque mi Jesús venció a la muerte allí en la cruz del Calvario. Allí la avergonzó al diablo, y al tercer día Jesús resucitó. Y Jesús tenía cuidado de esto. Tenía cuidado de que la gente estuviera preparada para morir. Hermanos, si nosotros nos preparamos para vivir, déjame decirle, no es tan importante. No digo que no sea importante, pero es más importante prepararme para morir. Porque si me preparo para morir, entonces tendré todo solucionado. Mis hijos conocerán el camino, mis nietos conocerán el camino, mi descendencia conocerá el camino. La mejor herencia que el padre le puede dejar al hijo no es una casa, no es un auto, no es un departamento, no es una jugosa cuenta en el banco, no. El mejor herencia
que el hombre le puede dejar a sus hijos es el conocimiento de la vida eterna. ¡Aleluya! Es el conocimiento de la vida eterna, lo cual Dios le dijo a Moisés: y estos mandamientos que yo te prescribo hoy, átalas en la tabla de tu corazón, ponlas como frontales en tus ojos, repítelas a tus hijos y a los hijos de tus hijos, repítelas al amanecer, repítelas al atardecer, repítelas al anochecer, enséñalas siempre. Lo que yo te enseño hoy, enséñalo a tus hijos. ¡Aleluya! Y la Biblia dice: instruye al niño en su carrera, instruye al niño en su camino, instruye al niño en mi conocimiento, y cuando esté grande no se va a apartar de él, no se apartará de él. ¿Pero qué es en el conocimiento? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Alguien ha escuchado hablar de la fe? ¿Qué es la fe? Muchos llaman que la fe es la que sana a los enfermos, y muchos les gusta esa fe, porque muchos, irónica o más bien ignorantemente, son mercaderes de los dones. Mercaderes de los dones, sí. Los utilizan como fuente de ganancia o como fuente de reconocimiento. Muchos los dones o la fe le llaman aquello de los milagros, y también logran un impacto. Muchos otros a la fe le llaman como la palabra profética, apostólica, profética, y suena rimbombante. Te voy a dar una nueva palabra profética, y suena como que agradable. Pero mire, la Biblia dice que la fe es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Significa, hermanos, que yo estoy seguro que Cristo viene por mí. La certeza de que Cristo viene, eso es la fe. Aleluya. La certeza de que yo estoy esperando a Cristo, eso es la fe. La certeza de lo que se espera, la convicción de que está conmigo. Y si está conmigo, yo voy a vivir de acuerdo a su voluntad. Que estoy en contra de los milagros, no. Que estoy en contra de la sanidad, no. Que estoy en contra de la palabra de Dios, no, no estoy en contra. De lo que estoy en contra es que se haga negocio de ello. De lo que estoy en contra es que muchos se enriquezcan argumentando que Dios les va a dar mucho dinero. Ese no es el evangelio, porque lo más grande del evangelio es Jesús, y a ese ya no lo dio el Señor. Aleluya. A ese ya no lo dio el Señor. Aleluya. Y ya nos salvó, y ya nos compró, y ya nos transformó. Aquellos que viven el evangelio sabemos del cambio. Aquellos que viven el evangelio, que verdaderamente lo viven, sabemos del cambio. Aquí hay más de 2 personas que me conocen, y me conocen de 20 años. Aquí yo las estoy viendo. A varios de los que están aquí me conocen de hace muchos años y saben quién era yo. Pero que me señalen, a ver si soy el mismo. Y si no me señalan, entonces Cristo cambia. Entonces Jesús sí cambia. Entonces las personas son diferentes cuando encuentran a Jesús. Pero qué tal si fuese mentiroso, pues entonces el diablo podría acusarme. Amén. De manera que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y usted dirá:
Usted se pregunta, hermano, yo tengo a Cristo en mi corazón, pero mi casa está igual, pero mi hogar está igual, pero mis hijos no han cambiado, la situación quizás esté peor. Y yo le voy a decir lo siguiente: usted siga a Jesús de todo su corazón y conozca su palabra, y no manipule el pecado ni lo permita en su casa. Pero si usted es de los que creen en Jesús pero es amigo del diablo, entonces su creer es en vano. Pero ¿por qué digo que es enemigo del diablo? La Biblia dice que el que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Y el yo apapachar el pecado, entonces soy amigo del mundo. Y hay una constitución que me acusa y me pone como enemigo de Dios. Pero quiero ir a la palabra, aunque lo que yo le estoy hablando es la palabra. Pero hay alguna duda. Aquí hay gente que tiene años en el evangelio, pero en su casa no hay la paz de Dios. En su casa no está la paz de Dios, y eso es terrible. Aquí hay gente que tiene años en el evangelio y saben declarar y saben decretar, pero esos decretos y esas declaraciones les han servido para nada. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la Biblia dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero no soy libre porque no has conocido la verdad. Entonces tantas declaraciones, bueno, si ha pasado algo, entonces te han valido de algo. Pero si ha pasado nada, alguna le dice: tienes que esperar a que siga pasando, a que pase. Tienes que tener paciencia. Déjeme decirle, si no conoce usted la paciencia, en vano será su esperanza. Porque la paciencia se lleva a cabo a través de los problemas. Dijo Santiago en su palabra, lo dice claramente: os ruego que toméis con sumo gozo, con gozo al máximo, cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de la fe produce paciencia. Pero tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Alguien de aquí le gustan los problemas? Levante su mano. A nadie. Pero ¿cuántos de los de aquí, hermanos, reniegan por los problemas? Levante su mano. No la levante. ¿Verdad que renegamos a veces por los problemas? ¿O reniega por los problemas? Entonces, ¿cómo quiere que tener paciencia? Entonces, ¿dónde está el gozo? El diablo ha cambiado el gozo en otra cosa. El gozo es fruto del Espíritu. Aleluya. Lea Gálatas, es fruto del Espíritu. Y si usted no tiene una vida de oración, viene el problema y lo machuca, lo aplasta. Viene el problema y lo intimida. Viene el problema y lo agobia. Viene el problema y se le acabó el gozo, se le acabó la paz, porque no lo conoce. Porque no lo conoce. Hermanos, a mí se me ha enseñado a predicar para agradar a Jesús y no para agradar al hombre. Y el apóstol Pablo dice que si buscara agradar al hombre, entonces no agradaría a Dios. Amén. Y cuando usted conoce a Jesús tal como Jesús es, su hogar va a conocer la paz. ¡Aleluya! En su hogar va a haber paz. Hermanos, ¿se van a acabar los problemas? No se van a acabar los problemas, pero la paz de Dios será más grande que los problemas. La paz de Dios aplastará sus problemas. ¿Me está escuchando? Lo que tiene que usted hacer es quedarse sin nada
en su alma y entregarle todo a Dios para que Dios supla toda necesidad en su vida. Amén. Yo quiero hablarle lo que Jesús dijo allí en Mateo